Muy buenas a todos, yo soy Mati S y les doy la bienvenida a otra edición de Caso Aparte. El Dorado es la tercera ciudad más grande de la provincia de Misiones. Se encuentra ubicado más o menos al noroeste de esta, a unos 100 kilómetros de Iguazú. Este municipio fue fundado en el año 1919 por el empresario alemán Julio Adolfo Schwen, y es justamente en la avenida que lleva el nombre de este fundador donde se encuentra sentada la unidad penitenciaria número 3 de la provincia de Misiones. Este penal se encuentra calificado como de mediana seguridad y su predio tiene una superficie de 3.561 metros cuadrados. Dentro de este espacio se ubican 4 módulos de alojamiento de internos, un sector abierto donde además se realizan talleres de explotación agropecuaria, una enfermería y un módulo destinado al personal administrativo. Además, dentro de este predio funciona la Escuela Especial Carcelaria número 23. En apariencia podemos decir que tanto la infraestructura como las condiciones en las que funciona el penal son dentro de todo buenas. Lo cierto es que esto no siempre fue del todo así. Desde su fundación, un 8 de octubre del año 1961, hasta principios de la década pasada, la situación en esta penitenciaría era totalmente distinta. Y bien en la actualidad este lugar tiene capacidad para albergar a cerca de unos 300 reclusos, allá por el año 2000 esta capacidad se reducía simplemente a la cifra de 50. Sin embargo, la penitenciaría contaba con pocas regulaciones y es por esto que realmente se encontraban allí albergados cerca de 145 hombres. La infraestructura se encontraba completamente colapsada al no estar preparada para albergar a tal número de detenidos. Esto, además de entorpecer las tareas administrativas, afectaba las condiciones de sanidad e higiene que se le podía brindar a los presos. La comida que le daban era escasa, la enfermería no daba abasto para atender sus dolencias, el lugar de esparcimiento que tenían era completamente nulo, y a todo esto hay que sumarle que el abuso policial era una constante de todos los días. Todas estas cosas teñían el ambiente en la prisión de un aura densa, de un aura pesada. Si a todo esto además le sumamos el poco control policial que había, ya que los destinados a custodiar la prisión eran muy pocos para el número de detenidos que ésta poseía, el resultado que se obtiene es catastrófico. Durante febrero del año 2001, el penal se encontraba dividido en dos bandos. Los conflictos entre estos se fortalecían con el paso de los días y fue finalmente una puñalada a uno de los internos lo que dejó todo servido en bandeja para que la noche del 21 estalle una auténtica guerra civil. El bando del recluso que había sido apuñalado días atrás planeaba tomar venganza. En los estrechos pasillos del pabellón se corría el rumor, y según algunos detenidos, hasta los guardiacárceles estaban al tanto de esta vendetta. Sin embargo, decidieron no hacer nada. Los integrantes de la pandilla que estaba a punto de ser atacada se encontraban bajo mucha presión. Las precarias condiciones en las que se encontraban recluidos, sumado al denso ambiente y al miedo a una inminente matanza, fueron los ingredientes para cocinar una decisión quizás un poco extrema. Fabián Fleck se encontraba la noche del 21 de febrero del año 2001 cumpliendo su segunda jornada laboral en el penal, cuando cerca de las 22 horas se dispone a hacer un recorrido de rutina para verificar que todo se encontrase en orden. Fleck caminaba por los oscuros pasillos del penal cuando, sin previo aviso, es abordado por Juancho Cardoso, un hombre que se encontraba allí recluido por delitos de violación y homicidio. Su actitud era intimidante, sus ojos reflejaban convicción y en una de sus manos empuñaba con seguridad una faca improvisada. No hizo falta mediar palabra para que Fabián Fleck comprendiese lo que estaba sucediendo. El margen de reacción fue completamente nulo antes de que Juancho Cardoso se abalanzara sobre él. El pánico invadió el cuerpo del efectivo y casi sin oponer resistencia cayó desmayado al suelo. Posterior a esto fue atado y amordazado. Mientras tanto, en el resto del penal, tanto guardias como reos desconocían la situación. Casi como si todo esto que les acabo de narrar transcurriese en un universo alterno.
De hecho, incluso algunos prisioneros se encontraban viendo fútbol en la única televisión del penal. Es en este último grupo justamente que se encontraba Alberto el Rengo Díaz. Pero, ¿quién es el Rengo Díaz? Bueno, lo cierto es que Alberto era un hombre carismático, farandulero y por demás fabulador. En el año 92, a sus 24 años de edad, lo habían detenido por haber robado un auto a punta de pistola. A raíz de esto lo condenaron a 13 años de prisión, de los cuales para el día de los hechos ya había pagado 8, a pesar de que un año antes se había escapado de este mismo penal, aunque fue recapturado a las pocas horas. Como dije, el Rengo se encontraba viendo fútbol cuando un grupo de detenidos se acerca a él para decirle que lo necesitaban de manera urgente en el pabellón. Inmediatamente se hizo presente a la escena junto a su compañero de celda, el médico peruano Fernando Salazar de Risco, implicado en la trágica muerte de Jorge Pelado Brites. Al llegar los dos hombres comprobaron que además de reducir a Fleck, el grupo había reducido también a los otros 3 guardias que se encontraban custodiando el penal aquella noche: Pantaleón Mendoza, Enrique Bogado y Juan Cordero. Las agujas del reloj marcaban las 23:05 y dentro del penal poco a poco devenía el caos. Sin autoridad que los rija, se daba rienda suelta a que todo estalle de la peor manera. Es en este momento que un sargento del servicio penitenciario se acerca a la unidad número 3 para supervisar el trabajo que estaban realizando los hombres que tenía a su cargo. Al notar el evidente descontrol dentro de la penitenciaría, decide activar todas las alarmas. Rápidamente se hicieron presentes en el lugar grupos de agentes y la situación dentro de la penitenciaría debió cambiar de manera abrupta. Frente a este panorama en el que se encontraban el total de los presos, decidió primar los intereses colectivos por encima de los individuales. De esta forma, lejos de provocar una masacre como se creía, todos los detenidos se unieron más que nunca en busca de un bien común. De esta forma, un grupo de reos decidió organizarse para, con mucho esfuerzo, arrancar una puerta de reja que había dentro del penal y esta misma utilizarla para poder ingresar por la fuerza a la zona de enfermería, desde la cual planeaban escabullirse hacia el exterior. El problema fue que los detenidos no midieron correctamente la capacidad de las fuerzas policiales en aquel momento. Y es por esto que al ir saliendo poco a poco los primeros amotinados se toparon con un grupo de agentes que dispararon hacia el aire de manera intimidatoria. De esta forma los delincuentes volvieron hacia atrás y se resguardaron nuevamente en un sector del penal. La situación se encontraba en un punto límite. Mientras que las fuerzas de seguridad debatían entre distintos planes de acción, dentro del penal amenazaban con asesinar a los rehenes. Dado este contexto y frente a la falta de un líder, es que deciden designar al anterior mencionado Dr. Salazar como cabecilla para que éste intente comunicarse con el exterior. Sin embargo, no supo controlar la situación y es por esto que su compañero de celda, el Rengo Díaz, lo releva del cargo. Desde la zona de enfermería, cerca de las 23:30 horas, Díaz realizó el primer reclamo a las autoridades. En este exigía mejores condiciones de sanidad e higiene, así como también de esparcimiento dentro de la prisión. Además, pedía que se hagan presentes en el lugar los medios de comunicación. Luego de esto volvió a amenazar con asesinar a los rehenes si no se cumplía alguna de sus exigencias. Los penitenciarios rápidamente solicitaron la presencia de la jueza de turno María Teresa Ramos y así como lo pidieron los delincuentes, de los medios de comunicación, de todos los que fuese posible. A las 2 de la mañana del 22 de febrero de 2000, ya con todas las partes presentes, se dio inicio a una larga serie de negociaciones entre especialistas de la materia, la jueza y los amotinados. A este plantel también se le sumaron durante horas de la mañana los curas Luis González y Toto Cardoso, que cumplían tareas pastorales en la unidad penitenciaria. Además, también cerca del mediodía se terminaría incorporando el obispo de Iguazú, Joaquín Piña. Estas negociaciones dieron como resultado la liberación de uno de los rehenes, el penitenciario Juan Cordero, a quien en primera instancia se creía en estado de coma, pero afortunadamente esto no fue así. Dentro del penal, los presos se unían en un solo grito exigiendo transitar sus condenas con las regulaciones necesarias.
Sin embargo, estas exigencias se terminarían endureciendo en horas del mediodía del 22 de febrero, ya que el Rengo Díaz había solicitado explícitamente la presencia del ministro de Gobierno Juan Carlos López, el cual la noche anterior se había comprometido a presentarse para negociar con los amotinados y además había dado órdenes específicas y estrictas a las fuerzas penitenciarias y al grupo geomisionero de no intentar recuperar el penal mediando la fuerza o los disparos. Sin embargo, en lugar de ir personalmente, este hombre decidió enviar a su subsecretario y esto terminó haciendo enfurecer mucho a los prisioneros. Cerca de las 14:30 de ese mismo día, Juan Carlos López finalmente arriba al lugar para participar en las negociaciones. Pero ahora la lista de exigencias, además de las condiciones previamente expuestas, solicitaban también un vehículo donde se pudiesen dar a la fuga al menos 15 personas, armas y la posibilidad de escaparse con un grupo de rehenes para asegurar que no les dispararían durante el proceso de fuga. El diálogo entre este comité de negociadores y el Rengo Díaz prosiguió a lo largo de toda la tarde, hasta aproximadamente las 5, cuando finalmente, después de mucho esfuerzo y casi 20 horas después de que el penal haya sido tomado, se llegaba a un acuerdo. Según las autoridades aceptaban entregar una Fiat modelo Ducato apta para el escape a los amotinados. Esto además habían acordado salir sin armas de fuego, pero a cambio, como una especie de seguro de vida, pedían que les dejen llevarse a 3 rehenes, los cuales habían acordado liberar aproximadamente 30 minutos después del escape en óptimas condiciones. Los 3 rehenes elegidos serían los guardias Enrique Bogado y Fabián Fleck, que ya se encontraban en calidad de rehenes dentro del penal, y además el capellán penitenciario Luis González, el cual ingresaría al pabellón a modo de intercambio por el guardia que se encontraba adentro, Pantaleón Mendoza. Cerca de las 18:30 horas, la justicia puso a disposición de los amotinados el vehículo que habían arreglado, y fue el interno Miguel Ángel Rodríguez el que se encargó de revisar que las condiciones en las que se lo habían entregado sean las previamente pactadas. Una vez que se confirmó que todo esto sea así y que todo esté en orden, es que obligaron al cura a sentarse en el asiento del conductor. Y acto seguido, 3 internos en compañía de los 2 guardias que tenían como rehenes también abordaron el vehículo dispuestos a escaparse. Finalmente, a las 19 horas en punto, la unidad penitenciaria número 3 del Dorado abría sus puertas de par en par para dejar salir de esta manera a los amotinados y a sus rehenes. Los delincuentes a bordo del vehículo de fuga tomaron la ruta provincial número 16, que se dirige hacia San Pedro. Es por acá que hacen aproximadamente unos 15 kilómetros cuando el Rengo Díaz se percata de que es perseguido por 2 vehículos de prensa. Automáticamente le ordena al cura, que iba como chofer, que frene en la banquina al costado de la ruta, y de esta manera el Rengo Díaz se baja para intimar a los periodistas. De esta manera les pidió que den vuelta en U y regresen por donde habían venido, y a cambio les entregaría en ese momento a los rehenes para que se los llevasen. De modo contrario, aseguraba que asesinaría a todos. Es de esta forma que las periodistas deciden volver a la localidad del Dorado ya con los rehenes. Los delincuentes, por su parte, se suben al vehículo de fuga y prosiguen a continuar con su camino. Se presume que la idea era llegar a la localidad de San Pedro para así cruzar la frontera con Brasil y definitivamente de una vez por todas evadir a la justicia argentina. Sin embargo, lo que no sabían los hasta hace un momento amotinados era que la justicia ya había implantado en el auto, antes de entregárselo, un pequeño dispositivo conectado a un GPS, el cual se encontraba programado para cortar la corriente eléctrica del vehículo después de que transcurra cierta distancia. Es así que pudieron hacer aproximadamente solo unos 200 metros más desde el lugar donde habían dejado a los rehenes y debieron bajarse y esparcirse por el monte para escaparse de la policía que ya se encontraba pisándoles los talones. Los delincuentes se esparcieron buscando evadir la ley por la densa selva misionera. Sin embargo, ya se encontraba montado detrás de ellos uno de los operativos de cacería más grandes de la historia misionera. Este operativo contaba justamente con 3 bases de operaciones, más de 300 hombres armados, canes de rastreo y al menos 80 horas de vuelo en helicóptero, y su resultado fue inmediato,
ya que en las primeras horas, luego de que se hayan escapado los delincuentes, fue aprehendido el primero de ellos. Durante horas de la mañana del día siguiente, es decir, el 23 de febrero de 2000, es que recapturan al segundo de los prófugos. Y de esta forma fueron cayendo en las horas siguientes uno a uno todos los detenidos. Todos con excepción de Santiago Duarte. Este era un aborigen que se encontraba recluido por un caso de violación y hasta el día de hoy su paradero es completamente incierto. Luego de 10 días de sobrevivir deambulando por la selva misionera, alimentándose únicamente de las pocas plantas comestibles que iba encontrando y esquivando tanto balas como acanes o efectivos policiales, es que finalmente es detenido el Rengo Díaz. Este es arrestado al llegar a una comunidad de aborígenes, la cual al principio se mostró de manera muy hospitalaria con él. Le ofrecieron agua ya que lo vieron desvalido, deshidratado y con hambre, y también le ofrecieron comida. Mientras se encontraba distraído el Rengo Díaz, es que el cacique de la tribu comienza a hacer señales de luces con una linterna a la policía que se encontraba rastreando el lugar. De inmediato, muchos efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar y rodearon a Díaz. Este trató de escapar, pero terminó pisando una trampa que habían hecho los mismos aborígenes con unas varillas. El Rengo Díaz, luego de ser recapturado, fue llevado frente al general Rubén García, el cual viéndolo a los ojos le dijo: ¿qué haces acá? ¿Para eso tanto quilombo? Si al final te voy a terminar llevando frente al juez otra vez. El Rengo Díaz únicamente respondió a esto: usted cumpla con lo suyo, que esta vez yo perdí. Todos los presos fueron recapturados con excepción, como dijimos anteriormente, de Santiago Duarte, y posteriormente fueron llevados a juicio. En este caso los imputados Francisco Chico Díaz, Baldomero Miro Ferreira, Juan Carlos Bagre Antúnez, Alejandro Maidana, José Antonio Negro Rodríguez y Germán Velázquez fueron condenados a purgar 10 años y medio de prisión, además de ser declarados como reincidentes. También se condenó en este mismo juicio a Teófilo Gato Morales, Miguel Ángel Cara Rodríguez y Santiago Ignacio Negro Vera a 12 años de prisión, y también se los declaró como reincidentes, pero en este caso por segunda vez. Finalmente también se castigó a Daniel Alberto El Rengo Díaz, Eliseo dos Santos y Juan Ramón Cardoso a 12 años de prisión, ya que estos, según los jueces, eran considerados como los cabecillas del motín llevado a cabo el 21 de febrero del año 2000 en la unidad penitenciaria número 3 del Dorado, Misión. Bueno, hasta acá el informe del día de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido. Como vimos, la falta de regulaciones en las cárceles, así como también las malas condiciones de higiene o de sanidad, jugaron un papel fundamental en uno de los hechos que afortunadamente a día de hoy no se tiene que recordar como una masacre. Sin embargo, este es un problema que se encuentra tan instituido en la sociedad argentina que pasa casi desapercibido, pero no por ello deja de ser un problema que puede acarrear consecuencias desastrosas. Si te gusta este tipo de contenido, podés apoyar al canal dejando un comentario, un me gusta o compartiéndolo con alguien. También podés suscribirte obviamente y activar la campanita para así estar al tanto de cada vez que subimos un informe nuevo. Yo soy Mati S, gracias por el espacio y espero verlos la próxima semana en Caso Aparte.